Hola, hablar sobre la mucopolisacaridosis tipo 4 o también conocida como síndrome de Morquio. Los temas a tratar en este video van a ser definición, etiología y explicación bioquímica. Estos temas se los explicaré yo, Nancy, y el cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento se los explicará mi compañera Nicole. Entonces vamos a empezar. Primero tenemos que saber qué es una mucopolisacaridosis. Esta se define como un trastorno genético raro del catabolismo de los glucosaminoglucanos, de los GAG. Se da por una deficiencia en la actividad de una enzima específica lisosomal, provocando una acumulación de GAG dentro de los lisosomas y en consecuencia un daño celular progresivo. Entonces sabemos que los GAG, glucosaminoglucanos, se forman de un azúcar ácido y un aminoazúcar, a excepción del queratansulfato que se forma de galactosa y aminoazúcar. Dentro de la clasificación de los GAG encontramos sulfato de condroitina, queratansulfato, ácido hialurónico, dermatansulfato, heparina y heparansulfato. Cada uno de estos se va a presentar en lugares específicos de nuestro cuerpo y los que nos importan aquí son el sulfato de condroitina y el queratansulfato. Entonces, si alguno de estos glucosaminoglucanos se acumulan dentro de los lisosomas, van a provocar distintas fisiopatologías en el cuerpo. Por ejemplo, anomalías esqueléticas, rasgos faciales toscos, pérdida de visión, de audición, disminución de la función pulmonar, deterioro cognitivo, retrasos en el desarrollo y con todo esto, una esperanza de vida reducida. Entonces ahora vamos a hablar específicamente del síndrome de Morquio, la mucopolisacaridosis tipo 4. Esta va a tener dos subtipos. El tipo A se da por la acumulación de sulfato de queratán y sulfato de condroitina, y el subtipo B se da por una acumulación de sulfato de queratán. De la que vamos a hablar es de la tipo A. Esta se da porque la enzima que está fallando es la N-acetilgalactosamina 6 sulfatasa, cuyas siglas son GALNS. Se da por un fallo en el gen, en el cromosoma 16, en el brazo largo, en la sección 24.3, y va a ser una enfermedad autosómica recesiva, lo que significa que tanto el padre como la madre poseen el gen defectuoso y uno de sus hijos es quien lo manifiesta. Entonces, vamos a ver qué pasa en esta mucopolisacaridosis. Como ya les dije, el GAG no se degrada por la enzima que está fallando. Entonces, aquí lo que encontramos es una acumulación de queratansulfato y sulfato de condroitina. Estos se encuentran en córnea, en ligamentos, articulaciones, en el núcleo pulposo del disco intervertebral, en aorta, en huesos. Entonces, si está fallando la degradación de estos GAG, va a haber problemas en estas estructuras. También en esta mucopolisacaridosis se secreta en la orina estos dos GAG, sulfato de condroitina y queratansulfato. Y como ya les dije, cada mucopolisacaridosis va a presentar fisiopatologías diferentes. A continuación, mi compañera Nicole les va a explicar esto. Sí. ¿Qué tal? Yo soy Nicole y voy a presentar lo que es el cuadro clínico. Normalmente el síndrome de Morquio llega a afectar de manera diferente a los pacientes y progresa más en unos que en otros, más rápidamente en unos que en otros. Los bebés no llegan a presentar síntomas o signos, por lo cual el diagnóstico ya es retardado y no es temprano como en algunas otras enfermedades. Cuando tienen 1, 2 o 3 años de vida, ya es cuando se empiezan a notar estos síntomas, esos signos, pero eso solamente es en el 50% de los casos. Hay algunos casos drásticos en donde los pacientes entre los 4 y 9 años empiezan a presentar estos síntomas. Muchas veces estas anomalías llegan a ser esqueléticas. Los padres cuando tienen
en este caso sus hijos, con este síndrome, llegan a presentar lo que es una torpeza al caminar, con caídas frecuentes. A menudo observan también lo que es un crecimiento desproporcionado, quiere decir que es normalmente el cuerpo la cabeza más grande que el cuerpo, y llegan a presentar también lo que es un exceso, pero sí llegan a ser muy velludas, lo cual se nota en los brazos, en las piernas o en algunos casos en el rostro. Esas afectaciones llegan a tener que ver con una acumulación de creatán sulfato en la córnea, en el hueso y en los tejidos. Otros síntomas que podemos observar en estos pacientes es que llegan a tener lo que son faciales toscos, incluye lo que es un puente nasal plano, labios gruesos, boca y lengua recrecidas, o en algunos casos la lengua es bastante larga. También presentan lo que es una baja estatura, con el tronco desproporcionadamente corto, también conocido como enanismo. Presentan displasia, que es prácticamente el tamaño o formas anormales de los huesos, y otras irregularidades esqueléticas, como son la forma en las manos, que son manos cortas en forma de garra, y presentan una rigidez progresiva en las coyunturas. También llegan a presentar lo que es el síndrome de túnel carpiano o túnel carpial, que prácticamente restringe la movilidad y funciones de la mano. Llegan a presentar también lo que es llegan a sufrir de infecciones respiratorias recurrentes, por lo cual se llegan a enfermar muy constantemente. En algunos casos, como ya había mencionado, esos pacientes llegan a tener una quijada ancha, muy cuadrada, un cuello corto, prácticamente lo que es muy notorio. A veces, en algunos casos de desórdenes de mucopolisacaridosis, se ve que el cabello llega a ser afectado, pero en este síndrome realmente el cabello ni siquiera es afectado en absoluto, como en la comparación de los otros mucopolisacaridosis. Llegan a presentar problemas cardíacos, puesto que hay un crecimiento o un agrandamiento en las válvulas cardíacas, lo que va a generar que estos pacientes presenten lo que son los soplos. También llegan a presentar lo que son algunos problemas en sus caderas, se dislocan prácticamente, y va a generar que estos pacientes tengan problemas al caminar. Muchas veces algunos tienen que recurrir a la ayuda de muletas, de silla de ruedas o de bastones, en algunos de los casos, no en todos. También presentan lo que son órganos agrandados, que son como el hígado y el vaso, y algunos llegan a presentar lo que son las hernias. Estas se ubican principalmente en las ingles. También llegan a presentar hernias umbilicales, pero esas no presentan un problema mayor, a menos que ya sea necesario tener que intervenir, pero es prácticamente nula que sean sometidos a este tratamiento. Algunos de los pacientes, o más bien la mayoría de los pacientes con el síndrome de Morquio, llegan a presentar problemas en la boca. Más que nada, su salud vocal es prácticamente pobre, por así decirlo. No es que no se cuiden, prácticamente ellos carecen de un esmalte bueno, por así llamarlo, lo que va a generar que sean propensos a padecer de caries o algunas infecciones de las encías. Tienen que estar prácticamente en constante cuidado y una revisión constante, puesto que algunos de estos pacientes puedan llegar a presentar la caída de los dientes, y pues prácticamente esto es muy doloroso para ellos. Algunos tienen que estar observando señales, porque en la gran mayoría, cuando llegan a tener infecciones, la mayoría son abscesos en las encías, porque estos dientes, la forma en que vienen sus dientes prácticamente va a generar estos abscesos. Y algunos, cuando van prácticamente a consulta con su dentista, llegan a presentar lo que es una irritación muy grande, o también lo llaman como llorando, puesto por la misma condición. Como ya he mencionado, tienen problemas en sus piernas. Va a provocar que el morquio va a provocar que sus piernas sean crecen de manera normal y tienen rodillas dobladas. Es posible que esto sea corregido por medio y proceso de una operación,
pero esto tiene que ser cuando ya el niño deje de crecer, o en algunos casos, o en esos casos mayores, ya esta persona tiene que ser adulta. Porque sí, ¿por qué tienen que hacer? ¿Por qué en estos casos? Porque si es sometido a temprana edad, prácticamente las piernas van a crecer y van a regresar a su posición curveada, entonces los resultados son muy insatisfactorios y no tiene caso que lo hagan. Los tobillos llegan a quedar débiles y se doblan hacia adentro. Y ocasionalmente también pueden ser tratados con tablillas o botas especiales, pero esto ya es más que nada como un tratamiento. Estas personas también llegan a tener problemas en los hombros, se dislocan hacia abajo, lo que provoca que una incomodidad al subir los brazos, prácticamente no pasan de su cabeza. Y la incomodidad que llegan a presentar es prácticamente cuando se están cambiando. Necesitan ayuda prácticamente. Si podemos notar, también tienen los problemas en las manos, llegan a ser curveadas, sus manos son alargadas. Se presentan también lo que se puede decir que se sueltan o son blandas, porque cuando los pequeños huesos carpales no se desarrollan apropiadamente, prácticamente los ligamentos se van a relajar. Eso significa una pérdida considerable en las manos. Tienen problemas neurológicos, en algunas cosas son en el cerebro, en los sentidos o en los nervios, pero estos son como específicos los casos que llegan a sufrir de esto. Tienen problemas de la vista, llegan a presentar cataratas en la córnea. En algunos casos depende del paciente, porque muchas veces van a presentar problemas con una reducción de la vista y en el caso de la luz baja, pero hay otros pacientes que la luz brillante prácticamente les molesta y necesitan el uso de sombreros y lentes para el sol para que puedan continuar con sus actividades diarias. Llegan a tener problemas de oído, presentan lo que es la sordera conductiva y la sordera sensorineural. Y pues prácticamente estos pacientes llegan a tener una estatura muy baja, está entre el metro con 20 centímetros o el metro y 40 o 47 centímetros. Pero estos pacientes que llegan a presentar una estatura mayor es prácticamente muy rara, o poquitos son los que le llegan a presentar esta estatura. Vamos con el diagnóstico. Hay dos tipos de diagnóstico para poder diagnosticar esta enfermedad. Está el diagnóstico prenatal y el diagnóstico postnatal. Para el diagnóstico prenatal hay 3 tipos de casos para poder saber de la enfermedad. Es si la madre ya tiene un hijo con esta enfermedad, si los padres saben que son portadores, o si alguno de los padres llega a tener o más que nada en el caso de la madre, es si tiene algún familiar con enfermedad de Morquio, ya sea A o B, pero principalmente nosotros estamos viendo lo que es la tipo A. Para presentar, o más bien para poder diagnosticar esta enfermedad, el diagnóstico se hace durante los primeros meses del embarazo y necesitan, son 2 tipos de estudio. Está lo que es la biopsia del corión, que se hace entre la semana 10 y 12 de embarazo, y es prácticamente tomar una muestra de las vellosidades. O también está lo que es la amniocentesis, que se hace durante la semana 16 del embarazo, y esta es una muestra que se realiza aparte del estudio enzimático o genético de los aminocitos, que son las células amnióticas. Es prácticamente un análisis de GAGs del líquido amniótico, que muestra o va a mostrar una elevada concentración de los mismos, si es que el feto está siendo afectado por el síndrome. Ahora, para el diagnóstico postnatal, como ya lo había mencionado anteriormente, los bebés prácticamente no muestran ningún tipo de signo. Y para poder diagnosticarlos una vez que ya nacieron, se va a necesitar de una prueba de GAGs, que es prácticamente en la orina. Se va a tomar la orina, se va a llevar para estudios y se va a notar si esta persona tiene, este paciente va a tener una cantidad excesiva de mucopolisacaridosis excretados, y se va a tener presente en esos pacientes para conocer si tienen cantidades ya sea normales o anormales de los metabolitos. Muchas veces esos pacientes llegan a presentar cantidades normales de glucosaminoglucanos en la orina.
Y ahora bien, ya por último, vamos a presentar lo que son el tratamiento. Hay ciertos tratamientos, de hecho, realmente no hay una cura para esta enfermedad todavía, aún no se encuentra y de hecho se ha llevado varios estudios, pero prácticamente no se ha tenido resultados satisfactorios, pero hasta ahora hay 3 tratamientos, que es el trasplante de la médula. En algunos casos, los pacientes que son tratados con este primer tratamiento es prácticamente trasplantar la médula ósea, pero realmente no hemos dado muchos resultados buenos. También está lo que es la terapia de reemplazo de la enzima. Prácticamente hace que el tratamiento sea un reemplazo enzimático de la elosulfasa alfa. Y la compañía Biomarin ya ha sido aprobada prácticamente por la FDA en Estados Unidos y la EMEA en Europa en 2014. ¿Qué es esto? Es prácticamente un medicamento que se administra por vía endovenosa una vez por semana. La enzima es recombinante y actúa especialmente sobre el corazón, el pulmón y el hígado, que es cuando ya había mencionado en los síntomas anteriores, estas personas llegan a tener estos problemas en estos órganos. Más que nada porque el corazón ya tiene problemas cardíacos como los soplos, el pulmón llegan a tener muchos problemas, tienden a enfermarse por resfriados y tienen un crecimiento anormal del hígado y del vaso. Y la última es la terapia génica, que es prácticamente una terapia curativa probada con éxito en perros y ratones, que consiste en una única sesión de intervención quirúrgica en la donde se introduce un vector viral por vía endovenosa en el torrente sanguíneo. Esto que es prácticamente el virus totalmente inocuo, hace de transporte como vector. Lleva dentro el gen sano, que una vez introducido por el torrente sanguíneo, ese se va a distribuir por el cuerpo a través de la sangre y este gen va a empezar a producir las enzimas que llegan a carecer esos pacientes, que también se va repartiendo en lo que es en otras partes del cuerpo, como el hígado, donde también se induce la producción de las enzimas. Y prácticamente la terapia genética va a permitir que ahora las células con el gen sano puedan fabricar las enzimas necesarias, lo que va a provocar que desaparezca la acumulación de glucosaminoglicanos de las células y elimina la difusión de los órganos. Y eso sería toda mi parte. Tenemos aquí nuestras referencias y muchas gracias por su atención.
mamma mia. Let's go. Okie dokie. I'm tired. Nighty-night. Spaghetti. Ravioli. Mamma mia. Come back when you can put up a fight. Know my power.
the people around me were, what they wanted, or what they were trying to do.